Y una vez más, desde el corazón de la educación, tiene el honor de establecer conversaciones de valor en esta ocasión con una invitada muy especial que nos acompaña desde Argentina, desde Tandil específicamente, una ciudad muy bonita a la que nos han invitado. Y vamos a conversar con mucha atención y profundidad sobre un tema que a toda la comunidad educativa nos ha estado ocupando, preocupando y también llenando de interés para poder abordar de la manera correcta, sobre todo en todo este proceso de recuperación de nuestros niños y nuestras niñas a los entornos educativos luego de la pandemia. Le damos la bienvenida a Adriana Castorino, que nos visita y que trae todo su corazón para compartir con nuestra comunidad 512. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Ángela. Encantada de estar acá con ustedes. Estoy muy agradecida con esta invitación, que es una oportunidad para mí de interactuar con un área que no es de la que provengo, que no es específicamente la educación, pero que siempre va de la mano con la salud mental de los niños y adolescentes. Gracias, el honor es todo nuestro, Adriana, y justamente iniciar con lo que comentas es fundamental porque toda la comunidad educativa, el equipo de 512, en estos 2 años que nos ha tocado recibir la pandemia, no nos avisó, no nos pidió permiso, pero nos ha tocado recibirla, gestionarla, pues nos hemos dado cuenta de que interactuar entre estos sectores tan importantes y tan relacionados es mandatorio. Y creemos con mucho compromiso que no debemos nunca más volver a trabajar separados. También los que sabemos, aunque sea un poquito de aprendizaje, sabemos que la estabilidad emocional es vital para poder aprender y que no hay forma de que el ser humano, en este caso el corazón de nuestro trabajo, que es cada niño, cada niña, cada joven de nuestro país, queremos decir que del mundo, pues es vital que tenga esa estabilidad emocional que le permitirá tener un proceso de aprendizaje más integral, más armónico. Y en esta ocasión pues nos preocupa como comunidad educativa tantas situaciones emocionales que se han presentado a raíz de la pandemia. No sabemos, y queremos compartir contigo y ver en tu experiencia cómo lo ves, porque no sabemos si esto es un hecho que definitivamente vino por la pandemia o son situaciones preexistentes que la pandemia le ha puesto mayor acentuación y que hemos podido tener mucho más visibilidad de ellos. Cuéntanos en la experiencia que has tenido en estos 2 años, ¿cómo lo has visto? Bueno, creo que, como tú dices, hay de los 2 aspectos, ¿no? Lo que sí queda muy claro es que la pandemia produjo un quiebre muy, muy importante en la salud mental de los niños, en la estabilidad emocional, porque irrumpió en sus rutinas, irrumpió en sus actividades, tanto dentro de su familia, dentro del ámbito de la familia, como impidiendo el aprendizaje, impidiendo las actividades sociales, el encuentro con sus pares. Y bueno, lo que yo fui viviendo en estos 2 años y hasta la actualidad fueron como diferentes etapas. De comienzo, bueno, se pudo experimentar más el encierro, no solo por el encierro impuesto, digamos, por las políticas de Estado, sino porque también la gente estaba asustada, no sabía de qué se trataba, y entonces las familias se recluyeron y desaparecieron. A decir verdad, yo estuve 1 mes solamente sin volver a mi consulta, 1 mes en mi casa, en la cual casi no tuve llamados. Era como que los pacientes que venían a controles y que eran pacientes que ya estaban viniendo a la consulta,
hubo como un silencio. Pero después, ya durante 2020, empezaron a aparecer consultas, y esas consultas, tú dijiste hoy y yo te dije de ambas cosas, que pasaron dos situaciones. Una, que había niños sanos, digamos, que se vieron afectados porque el ser humano tiene mecanismos de adaptación, y en estos mecanismos adaptativos aparecían, por supuesto, miedo, angustia, nerviosismo, ansiedad, incertidumbre. Entonces, esas conductas que empezaron a aparecer eran conductas de adaptación, y esos podríamos decir los niños sanos que sufrieron los efectos de la pandemia. Pero al mismo tiempo había niños más vulnerables que a lo mejor todavía no habían llegado a una consulta porque estaban relativamente estabilizados con algunos síntomas, pero acompañados familiarmente por las escuelas, por los docentes, y que con la pandemia, bueno, comienzan a aparecer las consultas, y empezamos a ver muchos más casos de ansiedad, de trastornos del ánimo, bueno, también depresiones más graves, intentos de suicidio, y la exacerbación de niños que ya tenían algunas patologías diagnosticadas y que, por supuesto, sufrieron como la acentuación de las mismas por la situación de pandemia. En 2021, bueno, el inicio de, bueno, creo que toda Latinoamérica, el año pasado participé de un congreso virtual de la Asociación Argentina de Psiquiatras Infantiles, que siempre realiza un congreso y todos los años, y el año pasado lo hicieron virtual. Y fue muy interesante porque había mesas en donde participaban toda Latinoamérica, y una fue muy específica acerca de qué estaba pasando con la pandemia y los niños en cada país de Latinoamérica, y había también participantes de España. Y allí yo pude comprobar que casi todos los países de Latinoamérica estaban sufriendo más o menos las mismas cosas que sufríamos nosotros en Argentina. O sea, el cese de las clases presenciales, la virtualidad y la dificultad para que los niños se comunicaran a través de la virtualidad, cómo les costó comunicarse, prender sus cámaras en los Zooms, o hablar, interactuar a través de la virtualidad. Entonces esas fueron cosas también que se fueron viviendo, y con el comienzo del 2021 y no sé si ustedes tuvieron la modalidad allá en Argentina, se llamó de burbujas. Sí, en algunos casos. En algunos casos. Entonces iban como por grupos para que fueran menos niños. Bueno, y eso ya un poquitito hizo ceder la problemática más grave del encierro, de la pérdida de rutinas, de la desorganización de los hábitos, que afectó mucho a los niños y a la emocionalidad de los niños. Y luego, cuando las escuelas ya retoman la presencialidad, allí fue, bueno, algo que lentamente se fue viendo la mejora, la evolución favorable de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y ahí diría especialmente de los jóvenes, que eran quienes presentaron más cuadros depresivos, intentos de suicidio, autolesiones, ¿no? Mucha apatía, mucho desgano, y fueron como
otra vez, fue increíble, ¿no? Cómo los empecé a ver más alegres, haber retomado la actividad con sus pares, inclusive de volver a tener como la satisfacción de aprender, porque muchos de ellos, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, lo que yo vivencié en mi consulta fue que muchos de ellos estaban como muy desmotivados con el aprendizaje. Chicos que eran buenos alumnos y no les importaba y estaban con todas las materias, adeudando todas las materias. Y bueno, comenzaron a ponerse al día, se veían cada día más alegres, también de compartir con sus pares. Así que bueno, creo que gracias a Dios esto fue retornando como a no sé, como decimos, a la nueva normalidad. A la nueva normalidad. Siempre durante todo el proceso de la pandemia, pues muchas de las cosas que mencionas han sido las preocupaciones desde la perspectiva docente, desde la perspectiva educativa, pues muchas de esas situaciones de los jóvenes que también vivimos acá, sobre todo los casos de los jóvenes con depresión, muchos intentos de suicidio o logros de suicidio desafortunadamente en algunos casos, pero también mucha dejadez, desgano y, como dices, que me llama mucho la atención, de muchos niños que su historia académica era aceptable o buena. Sí. Incluso aún así, pues mucho desgano, yo diría que mucha falta de deseo de dar respuesta al docente, no se sentían con el compromiso que la dinámica del día a día de la escuela genera. Nos preocupa mucho todavía que en la vuelta, aunque evidentemente es como dices, que en la mayoría de los casos pues se van retomando las rutinas, pero en la vuelta también queda siempre un grupo rezagado, que nosotros en República Dominicana decimos tiró la toalla, y no en la playa necesariamente, porque se queda, permanece con ese sentir de no fui atendido, intenté ser escuchado, pero en la pantalla nunca me notaron. Son las cosas que nuestros estudiantes comentan, y siempre viéndolo desde la cara del equipo educativo, pues decíamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuánto cierto hay de ese reclamo que tienen los estudiantes? Sobre todo los más jóvenes, tal vez porque se expresan. Eso no quita que los más pequeños también hayan tenido esa ausencia. Y luego, viéndolo desde la perspectiva y el panorama general, pues a los pequeñitos le faltó una atención que es única en la vida, que es esos primeros años de llegar a la escuela, a los 4 o 5 años, pues se le fueron esos 2 años y saltaron unas etapas que, aunque se le ofreció una virtualidad, lo cierto es que no se recupera lo que la presencialidad le hubiese dado. Y también, si lo vemos al final de la cadena de valor de la vida académica, pues están estos chicos que estaban en los últimos años de secundaria y que ya se van o ya se fueron, se graduaron el año pasado y quedaron con esos pendientes afectivos y sociales que se lo brindaba la oportunidad de interactuar. Y nos estamos preguntando, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo se recupera? ¿De qué manera motivamos a que haya algún tipo de actividad o dinámica que permita que esos jóvenes o esos niños y sus familias puedan de alguna manera recuperar eso que debido al distanciamiento se perdió? Bueno, creo que ahí es lo que viene ahora, ¿no? Y esto que vos hablabas de interacción, educación y salud, ¿no? Que como no perder esto que vimos que es tan importante. Una de las cosas que nos pasó a todos los agentes, digamos, de salud mental de niños y adolescentes, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, fue la necesidad de trabajar en interdisciplina, pero una necesidad que quedó muy, muy marcada. Por ejemplo, hacíamos Zoom con todos los equipos, y yo diría que eso se multiplicó en relación a prepandemia, ¿no? Como que antes, sí, siempre hay un trabajo interdisciplinario, pero por ahí esto era una necesidad de vincularnos para poder acompañar mejor a ese niño, a esas familias, porque
Tú mencionabas esto de los que iban a comenzar, de los momentos claves, ¿no? El inicio de la escolaridad, el final de la escolaridad primaria, el comienzo de la secundaria, el final, ¿no? Como que estos ritos de inicio y de cierre también se perdieron. Y eso también afectó las familias, no solamente a los niños o a los jóvenes, sino también lo que significa para los papás, para el grupo familiar. Creo que es un camino que tenemos que empezar a recorrer más cercanos, tal vez, que todavía seguramente no tenemos todas las soluciones sobre la mesa. Yo viajé también con la licenciada en Educación Victoria Sorraquín, que está también con nosotros, y veníamos justamente hablando de qué cambios tiene que haber en la educación, que me parece que esta invitación y este congreso tan oportuno que ustedes realizan va a dar motivo para intercambiar y para poder pensar juntos en todo esto, ¿no? Pero sin duda que tal vez es necesario estar muy atentos a la emocionalidad, como decíamos, de los niños y de los jóvenes, y a veces este ejemplo que vos diste, que son esos chicos que quedaron como más rezagados, decías vos, o apáticos o desinteresados, ver de qué manera creativa y diferente se los puede como volver a captar. Y me parece que esto veníamos hablando con Victoria en nuestro viaje acerca de cuáles son esos cambios educativos que son necesarios, como por ejemplo poder, como dicho como desde fuera de la educación, ¿no? Lo voy a decir así yo, que es cómo salirse un poquito de ciertas estructuras, tal vez como de flexibilizar para poder estar más cercanos a esos jóvenes o niños. Creo que esto que vos traes, Ángela, ha ocurrido más en los jóvenes. Creo que los adolescentes, sobre todo entre los 15 y los 17 años, sufrieron mucho, porque socialmente tal vez es una edad que es la que más requiere del encuentro con el par. Si bien, por supuesto, los niños también, pero creo que los niños se sintieron más cobijados por sus familias, por su familia extendida, sus primos, y el joven se recluyó más en su cuarto, con el celular. Creo que fue más difícil. Se aisló más de la familia, los papás también con dificultad para tener cercanía con ellos. Ha sido realmente un tiempo muy difícil, muy difícil. Si tenemos en cuenta también que los adultos hemos sufrido pérdidas, los niños también, pero hemos estado preocupados por las pérdidas afectivas, por la situación económica que también ha afectado terriblemente al mundo, ¿no? Así que creo que es una situación que, por supuesto, va en mejoría y vamos atravesando, pero que no está terminada y que seguramente en vuestro congreso vamos a escuchar. Estamos muy contentas con Victoria porque hemos visto la cantidad de personalidades y de gente de la educación muy reconocida que va a estar en el congreso, así que bueno. Siempre tratamos de eso, de unir lo que le llamamos inteligencia colectiva, de que todo el mundo traiga sobre la mesa y aporte, porque realmente es como plantea y
y me alegra mucho que lleguemos a ese punto en la conversación y en la profundidad. Muchos de los niños y niñas en nuestro país que fueron encuestados, nosotros hicimos una primera encuesta a finales del 2020, cuando invitamos al profesor Tonucci de Italia para un conversatorio y le preguntábamos a los niños sobre lo que pensaban de la pandemia y bueno, muchos, su primera opinión era de susto, por desconocimiento, porque era algo que mataba a los abuelitos, lo decían así con total naturalidad, como los niños hablan. Sin embargo, muchos niños, y no me atrevo a decir todos, pero es que casi todos decían, la pandemia es una cosa que ha hecho que mi papá se quede en la casa y que juegue conmigo. Entonces, los chiquitos sí, aunque tenían miedo y el temor normal de una enfermedad desconocida, ellos por primera vez descubren a una mamá y un papá a tiempo completo para ellos. Y digamos que para los niños eso siempre sería como el sueño. Sí. Y a medida que van creciendo, pues para el joven el sueño es la independencia, el poder interactuar con sus compañeros. No lo había pensado desde ese punto de vista y agradezco que lo comentes, porque sí, nuestra preocupación, sobre todo en los proyectos que tenemos de secundaria, muchos padres que se nos acercan de la edad, yo particularmente que tengo una hija de 18 años que tenía 15 cuando la pandemia inició, que se gradúa del colegio este año y perdió la parte social de esos 2 años, pues verlo desde esa perspectiva. También reconocer que las familias hemos hecho, me incluyo, pues lo mejor que hemos podido en un contexto también desconocido y crítico para los adultos también, pero es natural comprender que muchos jóvenes mantengan una apatía o vamos a decir una cantidad de preguntas no respondidas, sí, que nos toca darle el soporte para llegar. Y casi concluyendo con nuestra conversación, y mencionas a Victoria, que tenemos el honor también de recibirla y de continuar conversando también más desde la perspectiva pedagógica, pero hay un punto que nos preocupa y es que a la vuelta a la escuela presencial, la tan añorada vuelta a la presencialidad, pues nos encontramos con el conflicto de escuelas, docentes, equipos de gestión muy felices de volver, pero al mismo tiempo muy exigentes de poner al día en lo académico a los estudiantes. Y vienen muchos estudiantes que le falta un trayecto y un recorrido en lo emocional, en la recuperación de sus seguridades antes de sentirse presionados y exigidos por lo académico. Desde mi punto de vista y todo el esfuerzo que hacemos diario es que no hemos logrado esa integralidad que decimos que estamos trabajando y que mencionas y que es vital y nuestro Congreso intenta posicionarla un poquito más, pero decimos de la integralidad, pero en la práctica seguimos exigiendo una calificación de A porque tú siempre habías sacado una A, pero se nos olvida que tú nunca habías estado encerrado 2 años. Y entonces esa integralidad a la que estamos llamados debe llevarse a la práctica. Y a mí sí me gustaría, Adriana, pues dejar un mensaje a nuestra comunidad educativa sobre ese aspecto específicamente, de que definitivamente sí, debemos seguir manteniendo la expectativa de que el estudiante aprenda, de que se desempeñe adecuadamente, pero en el reconocimiento integral del contexto en el que vivimos. Y no es ser más suave o pasar por alto, es reconocer en su justa medida el momento en que viven los jóvenes, en que vivimos los adultos, que nos toca acompañar a los jóvenes. Y no es tan sencillo como dejar de exigir, pero de qué manera logramos ser integrales en un paso donde lo humano tiene el primer lugar, lo ha tenido siempre. Yo cuando la pandemia empezó, primero me detuve como por 20 segundos, el que me conoce sabe que más de 20 segundos no lo logro, pero me detuve con mucho miedo y luego me di cuenta toda la responsabilidad que teníamos detrás y dije, bueno, vamos arriba porque hay que seguir adelante de la manera que se pueda. Sin embargo, me preocupa mucho el hecho de que mi ilusión, la mantengo, era por primera vez tenemos un reto enfrente que nos va a hacer mejores a todos juntos, porque no es que a mí me está pasando algo y a otro no, claro, es que a todos juntos en el mundo nos está pasando lo mismo y wow, qué oportunidad para finalmente estar todos al mismo nivel y ser mejores personas. Yo creo que siempre la educación nos ha llamado a tener lo humano primero, pero no siempre lo hemos hecho. Y ese es el mensaje con el que nos gustaría cerrar. ¿Qué le decimos a nuestra comunidad? Porque estamos empezando a recuperarnos, pero el recorrido es largo. Faltan unos años antes de que podamos decir volvimos al ritmo de antes. ¿Cómo volvemos a ese ritmo de antes siendo más humanos que antes de la pandemia?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que una de las cosas que más me atrajo cuando me invitaron a venir fue el título del congreso, ¿no? Transformación desde el corazón de la educación. Yo dije, justamente, ¿no? Esto de los sentimientos, de las emociones, y sabemos que en todos los procesos de un niño y de un joven, de lo que es el crecimiento y el desarrollo, es fundamental el clima afectivo, y así como para aprender es necesario ser querido, tener un vínculo con ese docente. En este caso, todos estos años, como vos decías, en que hemos sufrido tanto, no se recomponen rápidamente. Yo creo que sí va a haber que ser pacientes. Creo que la exigencia, bueno, como vos también dijiste, ¿no? Esto no se trata de ser blando o duro, sino más bien de ser conscientes de que hemos vivido 2 años muy difíciles y que aún esto no ha terminado, y sobre todo que esto puede dejar secuelas, especialmente en el área de la salud. Se está viendo esto. Hay muchos de los cuadros de niños con problemáticas que no han sido fáciles de estabilizar, que no son fáciles de estabilizar aún, y entonces trasladando esto a lo educativo, creo que un niño o un joven que todavía se ve afectado por todo lo vivido, bueno, que hay que encontrar canales para recuperarlos, pero con paciencia, con afecto, con escucha, también intentando no responder con la misma afectividad que el niño o el joven trae, ¿no? Porque a veces detrás de apatía o de mal humor o de malas contestaciones hay vulnerabilidad, hay miedo, hay frustración. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho por delante para seguir trabajando desde el corazón de la educación. Así es. Muchísimas gracias, Adriana, por tu mensaje, que nos lleva no a tener todas las respuestas, pero sí a seguir reflexionando, a seguir colocando el tema con mayor interés, con mucha conciencia, como dices. Nos lleva a ser más pacientes y sobre todo a ver eso, a que cuando recibimos a nuestros estudiantes a cualquier edad, nos hemos enfocado mucho en los jóvenes porque estamos muy conscientes de que han sido muy afectados y debemos darle una estructura de soporte como adultos que les acompañamos, pero a ser pacientes, no permisivos, pero comprensivos, y empezar, de hecho, a crecer todos en esta nueva forma de vivir. Y por qué no seguir soñando con ser todos mejores, porque en la comprensión y en la integralidad real, no la que decimos de palabras, sino la que podemos llevar a la práctica, nos hacemos mejores en cada momento. Yo te digo que República Dominicana te da la bienvenida, te recibe de todo corazón. Para nosotros es un honor y un gusto tenerte en el país, pero además en este primer congreso luego de la pandemia. Nosotros lo hacemos anualmente y ha sido todo un reto lograrlo nuevamente, y estamos muy felices de hacerlo y de tenerte todo el fin de semana, pero mañana en las palabras de honor junto a Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y con esto nos despedimos de una comunidad de docentes maravillosa que respetamos, que admiramos y que ha estado día a día luchando por mantener la educación de nuestros niños y nuestras niñas, y continúa haciéndolo. Así que, como siempre, es un honor compartir conversaciones de valor desde el corazón de la educación
Ángela Español del Instituto 512 me despido y será hasta la próxima.